El tema de hoy, viva y eficaz, la palabra viva y eficaz, como parte de la serie Si oyereis su voz. La pregunta que nos hacemos, ¿cómo opera la palabra de vida? ¿Cómo opera la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué significa palabra de vida? Entonces, quiero decirles, con respecto a este tema, a cada uno de ustedes que la palabra, la Biblia, antes eran rollos escritos a mano, eran rollos que relataban los hechos y ordenanzas que Dios entregó a su pueblo. Era un compilado de rollos. Ahora la conocemos como la Biblia y está versiculada y está bien organizada. Sin embargo, antes estos escritos no estaban organizados ni estaban separados por capítulos, por versículos. Estos escritos debían ser memorizados y debían ser compartidos entre las personas, dentro de la familia, dentro de las congregaciones. Se contaban como leyes, se contaban como historias verídicas, como hechos verdaderos, y se recitaban en los grupos o en el círculo familiar. En realidad, las escrituras hacían parte de la vida cotidiana de las personas, del pueblo de Dios. Las escrituras, la palabra de vida, la palabra de Dios, estaba en cada lugar de la casa. Me refiero, estaba en cada actividad, estaba en el lugar donde se comía, estaba en el lugar donde se congregaban. Se hablaba constantemente de ellas como un tema cotidiano. La palabra de Dios estaba involucrada en todos los ámbitos y las actividades del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. En esto mismo se debe convertir la Biblia como palabra de Dios en el cristiano, una forma y un estilo de vida. La palabra era viva porque hacía parte de la vida de las personas. Nosotros, como hijos de Dios, debemos permitir que esto sea una realidad, que la Biblia, que las Escrituras se hagan en nosotros una forma de vivir, que sea comentada en nuestro hogar, que sea comentada en las oraciones, que sean dichas en las oraciones, en el comedor, en la sala, en los lugares de congregación, en las reuniones familiares, que haya un espacio siempre para hablar de la palabra de Dios. Vamos a leer Salmos 119, 105. Salmos 119, 105 para entrar en el tema a profundidad. Busquemos en la palabra de Dios, Salmos 119, 105. ¿Qué nos dice allí? Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios alumbra mis pasos. La palabra de Dios me guía. La palabra de Dios es el camino de la vida. La palabra de Dios debe estar involucrada en nuestro caminar, en cómo yo actúo, qué es lo que hago. Pero, ¿cómo opera entonces? ¿Cómo debe operar la palabra de Dios en nuestro ser, en nuestra vida cotidiana? Para esto quiero que nos vayamos a Hebreos, al libro de Hebreos, y vamos a estudiar el capítulo 3 y el capítulo 4 para ver y entender un hecho que hemos venido hablando en estos días sobre el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, ¿cierto? El pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. En este libro, en los capítulos 3 y 4 de Hebreos, nos enseña que el pueblo de Israel se dejó llevar por la desesperación,
el temor cuando estaba en el desierto. Y estaban cerca de entrar a la tierra prometida para tomarla, porque era una promesa de Dios para sus vidas, entrar en la tierra prometida y tomarla. Esa era la promesa y ese era el camino que debía tomar el pueblo de Dios, atravesar el desierto y tomar el lugar que Dios le había prometido. Así también el Espíritu Santo habla por medio del apóstol Pablo a los hebreos, exhortándoles a tener reposo en Cristo y esperar su segunda venida. ¿Qué significa reposo? En ese tiempo, cuando el pueblo atravesaba por el desierto, el reposo de ellos era llegar a la tierra prometida, llegar a la tierra de Canaán y sacar a los pueblos que allí estaban y entrar allí y tomarla como posesión. Ese era el reposo. Nosotros tenemos un reposo, ya no a nivel terrenal, sino a nivel espiritual, y es Cristo. Vamos a leer Hebreos capítulo 3 del 7 al 8 a ver qué nos dice. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Vagó en el desierto. ¿A causa de qué? De la incredulidad, de la desobediencia, porque no siguieron los estatutos, no siguieron los decretos, no siguieron los mandamientos, no siguieron las instrucciones que Dios les dio para que caminaran en el desierto y pudieran llegar a la tierra prometida. ¿Dónde están esas instrucciones para nuestras vidas ahora? ¿Dónde queda dónde están los mandamientos? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde está la sabiduría para nosotros poder caminar en el desierto? Caminar en nuestras vidas y poder ir a la victoria, en posesión, tomar el reposo. Está en la palabra de Dios. Nuestro reposo es Jesucristo. Es recibir al Señor Jesús en nuestro corazón. Y se hace efectiva escuchando la palabra, oyendo la voz de Dios. Ahora la palabra es Cristo. Él es el verbo. Él es la palabra hecha carne. Vamos a leer ahora Hechos capítulo 4 versículo 2. Dice así: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó la palabra. Nosotros debemos aprovechar la palabra de Dios. No la hemos aprovechado como debe ser, como una forma de vida. La palabra de Dios realmente descubre lo que el hombre es, nos muestra lo que somos. No es algo que usted lea para saber, es algo que debe entrar en mi vida, la palabra de Dios, para comenzar a obrar en nosotros. Muestra cosas ocultas de nuestro ser que no reconocemos. Eso hace la palabra de Dios en nuestras vidas. No solo debemos leerla, debemos entrar en ella. La palabra es un lugar donde debemos estar. Es una forma de vida que debemos ejercer. Es un punto de encuentro con Dios. La palabra de Dios es el punto, es la cita personal que usted tiene con Dios. Muchas veces no lo vemos así. Lo vemos como un libro. Pero recuerden cómo vivían antes los hijos de Dios, el pueblo de Dios. No tenían una Biblia, pero ellos la recitaban, ellos la memorizaban, ellos la contaban a sus hijos,
la contaban y la repasaban en el comedor, en la sala, en los lugares de la casa, en las reuniones familiares. Era una forma de vida. Y nosotros debemos retomar este provecho de la palabra de Dios. La palabra de Dios inicia el diagnóstico y la operación de precisión en nuestro ser. La palabra de Dios hace la cirugía que necesitamos en nuestro corazón, descubriendo nuestras enfermedades. La palabra de Dios muestra nuestras debilidades. La palabra de Dios muestra nuestra incredulidad para llevarnos a experimentar lo que Dios puede hacer para nosotros. Sanidad, sabiduría, discernimiento, guía y mucho más. La palabra de Dios abunda en beneficios para el que le lee, para el que lo comprende. Vamos a leer Hebreos 4:12. Dice así, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es palabra viva porque entra en mi ser y vive en mí y comienza a hacer la operación, a hacer la cirugía. Descubre realmente lo que soy para caminar en una nueva vida, una vida renovada. Por eso, hijos de Dios, el mensaje de hoy es muy claro. Tenemos que comenzar a vincularnos con la Biblia no como algo que se debe leer, sino como un punto de encuentro con Dios, como una cita personal con nuestro Padre Celestial. Pero la palabra de Dios es espiritual. Solo se puede entender en el Espíritu. Es por ello que debemos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es el punto de partida. Él es la puerta de acceso para entrar en la vida eterna. Es la palabra hecha carne. Es la fe misma enviada a los hombres para salvación de las almas. Él mismo lo manifestó porque es nuestra comida y nuestra bebida espiritual. No podemos dejar un solo día sin recibir del alimento que Dios tiene para nosotros en su palabra. Como dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? O sea, la palabra se hace viva en el pueblo, en los hijos de Dios. Por eso está viva, porque se hace viva en nosotros. Y como dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17, todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros debemos leer, pero no solamente leer, apropiarnos y hacer de la palabra de Dios la palabra viva en nosotros. En Lucas 11:28 dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Los que oyen la palabra y no la dejan escapar, sino que la hacen parte de su vida. Y este es el llamado que hoy queremos entregarles a ustedes. Bueno, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Nos vemos en una próxima oportunidad